Muchas gracias. Gracias, presidente. Secretario, director, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Buen día a toda la ciudadanía de México. Vamos a comentar con cierto detalle la realidad epidemiológica del país, pero hoy no con el informe diario, sino en forma especial algunas de las conclusiones que tiene el grupo de asesoría científica del Gobierno federal, y vamos a retomar sobre la parte que fundamenta, la teoría que fundamenta las intervenciones de prevención y control de esta epidemia en el mundo y en México. Algunos de los elementos que hemos estado comentando a lo largo de la epidemia en México tienen que ver con los momentos de decisión claves en los que hay que actuar, y hay que actuar de una manera basada en evidencia documental, es decir, la información, los datos de la vigilancia epidemiológica, pero también en la evidencia científica. Y continuamente, de manera diaria, estamos rastreando, analizando las distintas elementos de evidencia científica que surgen en el mundo y que nos han permitido la oportunidad de que México aprenda de las experiencias vividas en otros países, aprenda de lo que ha sido exitoso, aprenda también de lo que no ha sido tan exitoso, y nos ha permitido hacer las adaptaciones apropiadas para México en los momentos apropiados, como lo hemos señalado en otras ocasiones. Entonces, vamos a poner algunas diapositivas, y la primera es esta gráfica. Esta gráfica consiste en lo siguiente. Explico primero las tres fases que habíamos indicado desde el inicio que tendría esta epidemia. Una fase 1, que es la importación viral, la importación de los virus al territorio, en donde tendríamos una cantidad muy reducida de casos, quizá algunas decenas, y podríamos rastrear los distintos casos con sus contagios, ya sea quién le contagió y hacia quién contagió. Esa primera fase le llamamos importación viral y duró desde el 27 o 28 de febrero hasta el 29 o 30 de marzo. En esa fase de importación viral habíamos indicado que la medida de control más importante era la contención en torno a los casos sospechosos, con la secuencia de identificar los casos sospechosos, ponerlos en aislamiento o en reducción de la movilidad en forma voluntaria, tomarles muestras para diagnóstico a todos estos casos sospechosos y además analizar a sus contactos. Esto se hace en todo el mundo, es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, la ha seguido recomendando para los países que no la han hecho con suficiente intensidad, como la hace México, y a nosotros nos resultó durante toda la fase 1. Llega un momento en que la contención tiene sus límites porque empiezan a aparecer más y más casos, y entonces ya no se puede y tampoco es útil intentar encontrar a cada caso con su contagio, porque se va perdiendo la trazabilidad de los contagios. Y es el momento en donde es importante considerar el otro paquete de medidas que en su conjunto le llamamos mitigación comunitaria, que son unas medidas de prevención y control de carácter masivo. Estamos hablando de millones de personas a la vez, ya no un caso a la vez, sino millones de personas a la vez, y el principio de acción es el mismo, la reducción de la movilidad. Recordarán que México se adelantó a la fase 2, la fase de transmisión comunitaria, con medidas que empezaron desde la fase 1, y concretamente cuando identificamos el 13 de marzo que habíamos triplicado el número de casos identificados, con tan solo 12 casos y cerca de 120 casos estimados, decidimos implantar las intervenciones que corresponden a la fase 2, y son estas de mitigación masiva, precisamente para aprovechar la oportunidad que México sí tenía de empezar tempranamente este tipo de medidas. En su momento, estas medidas
al ponerse de manera generalizada, nos permitieron empezar con la suspensión de actividades escolares y después las otras medidas que ahorita comentaré. Una vez que iniciaron estas medidas, el 23 de marzo, con la primera disposición de la autoridad sanitaria, identificamos también que necesitábamos hacerlas de manera más enérgica y más sincrónica para tener un mayor número de personas o de millones de personas que suspendían la movilidad en el espacio público. Esta gráfica, y por eso he mencionado este preámbulo, la compartimos con el presidente el fin de semana del 27 de marzo, es decir, a 5 días de que habían sido instauradas las medidas de reducción de la movilidad, principalmente con las escuelas, para expresar que hacía falta escalar la intensidad de las acciones con la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, no emergencia nacional, emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Y aquí explico la gráfica, la hemos comentado en otras ocasiones, para ilustrar el principio teórico de la mitigación y que en un momento vean ustedes los datos reales, los datos observados y las proyecciones que han hecho especialistas en epidemiología matemática y en matemáticas teóricas y aplicadas. En la curva anaranjada lo que se ve es lo que le ocurriría a México si no se hicieran intervenciones. Es una curva epidémica proyectada de la cantidad de casos que se presentarían si no se hicieran intervenciones. En la curva verde lo que se ve es lo que se define de hecho por la generalización de la transmisión. Eso es lo que lo define la fase 3, no el número de casos, sino la generalización territorial de la transmisión. Entonces, si lo vemos por subregiones, tenemos regiones como el Valle de México, como las zonas metropolitanas que he mencionado, en donde tenemos la dispersión correspondiente a la fase 3, pero no tenemos a nivel nacional una sola fase 3 para todo el país. Posiblemente llegará el momento en donde digamos, ya estamos en fase 3, igual que lo hicimos entre fase 1 y 2. Nos adelantamos con las medidas cuando técnicamente llegamos al punto donde la intensidad de la transmisión revelaba fase 2, dijimos ya estamos en fase 2. Pero aquí, que quede claro, estamos anticipándonos nuevamente a la fase 3. En la siguiente curva es nuevamente la misma gráfica que ya presenté, la curva esperada en rojo, la curva proyectada, es decir, lo que va a venir dado el comportamiento de la epidemia, solo para indicar algunas fechas importantes. Hay un intervalo de fechas posibles para el pico máximo de la intensidad de transmisión, de la curva epidémica, del ACME, y estas oscilan entre el 8 y el 10 de mayo. Hay otras predicciones un poco más optimistas de que fuera antes, un poco menos de que fuera después, pero hay un punto medio entre el 8 y el 10 de mayo. Y eso nos lleva además a la duración de la epidemia, y aquí dejo en claro, estamos proyectando este primer ciclo de la epidemia. El primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio y, como suele pasar en todas las epidemias, con un hilo, una cola, una continuidad de la epidemia ya con una transmisión muy baja que se extiende por varias semanas más. Esta es la predicción para este primer ciclo. Insisto, quiero dejarlo extremadamente claro, si y solo si se mantienen las medidas de acuerdo a lo programado, las medidas de mitigación comunitaria que implican quédate en casa. Ahora, los grupos científicos hicieron las siguientes recomendaciones, y estas recomendaciones se basan en la evidencia que acabo de presentar y su análisis cuidadoso. Hemos tenido repetidas y prolongadas conversaciones con esta comunidad. Y lo primero que recomiendan es mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero extenderla hasta el 30 de mayo. Originalmente estipulada al 30 de abril, ahora se extendería hasta el 30 de mayo, con el propósito de conservar la intensidad de las medidas de mitigación que están dando resultados
y que si continúan seguirán dando resultados. Pero también recomendaron de manera enfática asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de estas medidas de seguridad sanitaria. Y esto implica el compromiso, la responsabilidad de todas y todos los miembros de la sociedad. Y ya hemos dicho, agradecimiento a quienes de manera individual o las pequeñas empresas que están cooperando, también las medianas y grandes empresas que están cooperando, pero falta la cooperación decidida de otras empresas, dado que la medida está orientada a la actividad laboral, para que pueda facilitarse el cumplimiento por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Tercera recomendación. Y esta es nueva, esta es importante, esta va a llevar a una decisión muy importante.